Bueno, entendamos esto. Melquisedec es Jesús hoy. O sea, no entender eso es no entender qué está haciendo Jesús hoy. No saber quién es Melquisedec, la profundidad de lo que llega a ser un sumo sacerdote. Yo sé que para todos nosotros un sacerdote es algo católico que usa sotana, pero no tiene nada que ver con la cultura hebrea. La cultura hebrea siempre hubo un sacerdote. Toda su cultura giraba en torno al sacerdote que Dios elegía. Entonces, que Melquisedec sea el sacerdote elegido por Dios, que Dios juró que iba a ser nuestro sacerdote, eh, yo diría que es una divisoria de aguas lo que es Melquisedec para nosotros. Entonces, lo vamos a ver hoy y ya después vamos a descansar porque yo sé que es... A mí me llevó bastante tiempo entender el hecho de que nos enseñan mucho en las iglesias, nos enseñan en los institutos, pero es sumamente importante. Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo, y es la clave para entender a Jesús. ¿Cómo lo estudiamos? Acuérdense, esto es un repaso, me gusta ver la Biblia en quiasmos. ¿Qué es un quiasmo? El quiasmo es el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo rima ideas. Nosotros rimamos palabras. Si te escuchás, no sé, escuchás un poema o algo, rimamos palabras y el clímax con nuestra cultura está al final. En el hebreo el clímax generalmente está en el medio. En el medio está la idea principal. Y entonces las ideas se van sumando. Es una estructura literaria de ideas que se repiten en orden inverso y van formando un espejo. ¿Qué hace esto? Es una forma muy fácil de, bueno, yo no tengo memoria para nada, pero en aquel tiempo donde había que memorizar, era mucho más fácil memorizar ideas de esta manera porque eran escalonadas, eran un espejo y en el centro tenían la idea principal. En este caso es un quiasmo conocido como introversión porque está diseñado de esa manera. Las ideas se reflejan y se van profundizando hacia adentro. Siempre hay un dato más en esa idea para que vaya profundizando y donde llega el núcleo, que es el centro. Entonces, en este caso, el capítulo 7 está escrito de esa manera. De hecho, está escrito a los hebreos, es una carta a los hebreos, así se llama. Entonces, un hebreo estaba programado para poder entender este tipo de estructura literaria. Nosotros ya se nos escapa eso, pero bueno, a mí me gusta, ya que estamos, poder verla en ese sentido, aunque no vamos a recordar todo, pero podemos ver que este es el quiasmo del capítulo 7. Empieza con la grandeza de Melquisedec y termina con la grandeza de Melquisedec. En el versículo 3 habla del sacerdote que no es transmisible y fíjense que en el 24 otra vez se repite la misma idea. Su sacerdocio es intransmisible. No se puede pasar a nadie. No es por linaje, no es por descendencia. Después el versículo 4 al 10 habla de que Melquisedec es mayor que Abraham. En el versículo 20 al 23 otra vez la misma idea. Ya no que mayor que Abraham, pero sino habla de la grandeza del Señor y cómo el juramento de Dios hace que sea lo más grande. Pues si hay algo más grande que la palabra de Dios, es su juramento. Si Dios jura, imagínate, si Dios jura por algo, eso tiene que ser muy importante. Y este es el caso. Él juró que Jesús iba a ser Melquisedec, nuestro sumo sacerdote. Y en el centro
Tenemos del versículo 11 al 19. Y esto es muy importante. Hay un cambio de sacerdocio, entonces cambia la ley. Esto es, creo que lo repetí la clase pasada y lo vuelvo a repetir ahora, porque ustedes van a encontrar gente que los va a querer llevar a que sigan cumpliendo la ley. Ustedes van a seguir y van a escuchar enseñanzas y de alguna manera alguno les va a estar tirando como alguna idea de que hay que cumplir la ley todavía. Pero si hay un nuevo sacerdote, hay una nueva ley. Entonces esta nueva ley quedó vieja la antigua. Entonces, ¿por qué voy a cumplir algo que ya no contiene al nuevo sacerdocio? Por eso es muy importante. Entonces hay un cambio de sacerdocio y ya se anula ese mandamiento. Bien, entonces, versículos del 4 al 10. Este Melquisedec es mayor que Abraham. Acá tenemos que entrar en la lógica. Yo daría cualquier cosa porque en las escuelas se enseñe lógica. Yo tuve que aprender por otro lado la lógica y entender un poco de lógica porque es esencial. Bueno, acá tenemos que aplicar la lógica. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Ganó la batalla, traía muchas riquezas que le habían sacado a los perdedores. Cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham, Abraham le da el 10% de todo lo que él había agarrado. Yo sé que muchos se van a enfocar en el diezmo acá. No es el enfoque central. Acá el enfoque central es otro. Al dar el diezmo a Melquisedec, tenemos que entender que es un reconocimiento de superioridad espiritual. Si Abraham fuera superior a Melquisedec, Melquisedec le tendría que haber dado los diezmos a Abraham. Entonces, por lógica, vemos que Abraham, dicho sea de paso, el padre de la fe. O sea, vos podrías decir, por encima de Abraham no hay nadie. Bueno, en esta epístola nos muestra que por encima de Abraham había alguien. ¿Por qué? Porque le dio los diezmos. Entonces ahí vemos que hay una superioridad espiritual. Los levitas recogen los diezmos por ley. O sea, había una ley, el diezmo era un impuesto del templo para que los levitas, que no trabajaban de otra cosa, que no tenían tierras, que no tenían nada, pudieran tener algo. Entonces se recolectaba el diezmo de las otras tribus para que los levitas, que no tenían nada, pudieran tener lo suyo también. Era una economía súper sustentable. Entonces, los levitas sí recogían los diezmos por ley. Era una autoridad derivada y no original. ¿Sí? Melquisedec no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, no se sabe de dónde viene. Recibe los diezmos y bendice a Abraham. Otra vez, acá tenemos que usar la lógica. Si alguien bendice a otra persona, estamos hablando de un rango superior. El que bendice es mayor que el que es bendecido o el que está buscando la bendición. Eso es todo lo que quiere hacer el autor de esta epístola. El menor es bendecido por el mayor. Es un principio espiritual indiscutible. No podemos discutir que acá Melquisedec es mayor que Abraham. Versículos 9 al 8 y 9 dicen que Melquisedec recibe los diezmos y Leví lo hace en Abraham. O sea, los levitas, los sacerdotes que después iban a venir, todavía estaban en los testículos de Abraham, estaban en los lomos de Abraham. Entonces, otra vez usemos la lógica. Los hijos o descendientes de Abraham que iban a ser sacerdotes ya estaban dando el diezmo en Abraham a Melquisedec. Entonces, quiere decir que esos sacerdotes son menores
a este sacerdote que está apareciendo acá. Es un principio, otra vez, espiritual, indiscutible este. Leví aún no ha nacido y ya estaba en los lomos de Abraham, entonces acá vemos la autoridad espiritual trasciende las generaciones. Por eso lo resalta el autor. Van a venir después sacerdotes, pero inclusive esos sacerdotes que vinieron después, como estaban en Abraham y Abraham honró a Melquisedec, entonces, por implicancia, los levitas también bendijeron a Melquisedec. Este encuentro es importante. Le da el diezmo. ¿Qué significa el diezmo? El diezmo es la décima parte de lo que sea. Puede ser eh, no sé, de cebada, de un rebaño de ganado, de harina, de dinero, de lo que sea. 10%. No es una transacción. En este caso es una confesión de inferioridad. ¿Sí? No de que Abraham sea inferior en calidad, sino de rango. El diezmo es la ofrenda de reconocimiento hacia este personaje. No va a ser un impuesto. Por eso los que hablan del diezmo pensando sustentar el diezmo que se da hoy en algunas iglesias, no sería lógico porque Abraham no le empezó a darle el diezmo todas las semanas. Una vez. Y de lo que había ganado en la batalla. Entonces, tenemos que encontrar el sentido de esa entrega del diezmo en el reconocimiento de Melquisedec. Y esto es importante, lo que uno honra revela a quién se somete, a quién está sometido. Pensalo en tu vida, ¿a quién honras? Interiormente estás sometido a eso que vos honrás. Sea bueno, sea malo, sea lo que sea. Lo que uno honra es poner en alto algo. Eso inmediatamente a nosotros nos pone por debajo. Y entonces, eso habla de sometimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a lo que nosotros le damos honra. Porque si le damos honra a algo, nos estamos sometiendo a eso. Supongamos que le estemos dando honra a alguien que no tiene muchos atributos de Dios. Y nos estaremos sometiendo a alguien que no merece que nosotros nos sometamos a eso. En cambio, lo que nosotros bendecimos, cuando bien hablamos, eso significa bendecir, bien hablar, bien decir. Cuando nosotros bendecimos algo, revela a quién representamos. ¿Ven la diferencia? Honrar y bendecir. Y tenemos que estar muy atentos a ver a qué se postra nuestro ser. ¿A qué le estoy entregando honra? Que puede ser inconscientemente. Bueno, reveamos esa honra si es que merece nuestro sometimiento. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, está bien, estoy honrando a mi padre, estoy sometido al liderazgo de mi papá y de mi mamá, y al que merece honra, dar honra, dice la Biblia. Está bien, no estoy diciendo, pero analicemos en nuestros comportamientos a qué le damos honra. Abraham honró a Melquisedec y se sometió, en el acto de dar el diezmo, se sometió a Melquisedec.
Melquisedec bendijo a Abraham. Y en esa bendición demuestra a Melquisedec a quién representa. Representa al Dios triuno, el Padre, el Espíritu Santo y al Hijo. Es el sacerdote del Dios Altísimo. Por eso, yo no sé cómo se nos escaparon estas cosas, pero hay comentarios de gente de hermanos, pero con doctorados, muy famosos, y que hablan de que Melquisedec era un rey humano. Analicemos eso un segundo. Todavía no existía la nación judía. Entonces, ¿qué tipo de sacerdote sería si no existía la nación judía? Sacerdote pagano. ¿Podría haber sido Melquisedec un sacerdote pagano si dice que es sacerdote del Dios Altísimo? Absolutamente no. Entonces, entrar en esas gimnasias a veces para poder hacer que encaje Jesús en un humano es triste. Entonces tenemos lógica aplicada. ¿Abraham es el padre de la fe? Sí, pero se postra ante alguien mayor. Entonces, hay alguien mayor que el padre de la fe, el autor de la fe. Pero bueno. Premisa 2. Leví estaba dentro de Abraham, todavía no había nacido, es descendiente de Abraham, va a ser un descendiente de Abraham. Por tanto, honra lo que su antecesor honró. Por tanto, si Leví, que es el sacerdocio terrenal, estaba en Abraham, entonces también se rinden ante Melquisedec. Eso es lo que está tratando de establecer el autor cuando le está escribiendo a los hebreos que tenían todo el sistema de sacerdocios como algo a lo que ellos honraban en ese momento. Acuérdense que la audiencia de lo que están recibiendo esta carta se querían volver al judaísmo, o sea, volver a darle honra a sacerdotes levitas, que cuando este autor entra en la lógica dicen, ¿se dan cuenta que esos a los que ustedes quieren ir son menores que al que conocen ahora, que se llama Jesús y es sacerdote según el orden de Melquisedec? Conclusión. El sacerdocio levítico no puede ser la cúspide espiritual porque fue bendecido por otro. Entonces no puede estar en la cumbre de nada. Lo que es bendecido no puede ser la fuente de la bendición. Esto es lógica pura. Ahora, ¿de qué me sirve esto a mí? ¿Se está entendiendo? A ver, pregunto ahora antes de terminar la clase, porque si no después me olvido. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante para alguna aplicación que vamos a hacer después. ¿Se entiende esto? Parece muy técnico, parece muy teológico, pero la verdad es muy práctico, muy práctico. ¿No hay pregunta? ¿Se entendió todo? Cada vez explico mejor, che. No sé cómo hacer para no explicar tan bien. No, Edu, no estoy entendiendo el contexto, ¿vale? O sea, ¿cuál sería tu pregunta para, para, para saber cómo darte esa respuesta, sería? Si se está entendiendo esta diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y otro sacerdocio, ¿por qué es tan importante entender esto en la practicidad de nuestra vida diaria? ¿Entendés?
Mejor vamos a hacer una cosa, mira, te lo voy a aplicar a ver si hace sentido. El centro del quiasmo, o sea, la parte más importante de todo lo que viene, también se puede dividir en otro quiasmo, o sea, dividimos una idea en más ideas y lo podemos dividir así. Hay un sacerdocio levítico imperfecto, se cambia la ley, hay un cambio de sacerdocio, hay un nuevo sacerdote que no proviene de Leví, hay otro sacerdote que no es por linaje, sino por una vida indestructible, ese es Melquisedec, se anula el mandamiento anterior y se introduce una esperanza mejor. El centro es que nuestro Señor no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, la tribu real. Por eso Jesús es mi rey de justicia. Y nosotros somos un sacerdocio real, real sacerdocio. Vamos a leer entonces ahora. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién lo quiere leer? Del 11 al 19. Vamos a leer a ver si hace sentido a la palabra. Hebreos 7, 11 al 19. Ahora que tenemos un poquito el contexto, vamos a leer Hebreos 7, del 11 al 19. Si alguien lo quiere leer, sería buenísimo, así no se escucha. Yo lo tengo. Escúpelo, escúpelo, escúpelo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Hasta ahí? 19, hasta el 19. Perdón. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Yo no sé para ustedes, pero para mí esto es música a mis oídos. Si se levantara otro sacerdote, dice, ¿ustedes se dan cuenta que la ley ya quedó, ya es pasado? ¿Ya fue? Y la ley por la que vivimos ahora, según este nuevo sacerdote, es la ley de la vida indestructible, vida eterna. Es la única ley que tenemos, la ley de la vida indestructible, porque ese es el orden de Melquisedec. Los otros sacerdotes eran la ley. Este sacerdote fue levantado no por ley, sino para otorgar vida. Jesús es sacerdote por vida, no por linaje. Cuando Jesús muere, el Padre lo resucita y el Padre le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es cuando Jesús está vivo, glorificado. Entonces ahora nuestro sumo sacerdote ya no está bajo una ley del Antiguo Testamento, está bajo otra ley, la ley de la vida. Y esa es la que nos rige a nosotros.
Por eso cuando alguien les quiera hacer cumplir el Antiguo Testamento, las leyes, pero si mi sumo sacerdote ahora es otro. Por eso es importantísimo el versículo 12. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué? Acá hay un cambio de herramienta, ya no está la herramienta de la ley. La genealogía ya no tiene nada que ver. Ahora aplica la ley del cambio necesario. Hay un nuevo orden, hay un nuevo pacto, hay una nueva razón de ser. Lo viejo no alcanzaba, lo viejo era hasta que apareciera lo nuevo. Y si hay un sacerdote eterno, la ley anterior no puede sostener este sacerdote. ¿Entienden que la ley que está escrita, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, profetas y todo eso, no puede sostener a Melquisedec? No lo puede sostener. Porque esa ley demanda sacrificios, demanda hacer esto, hacer lo otro. Y Melquisedec ya hizo un sacrificio que es por todos los sacrificios, que ya su sangre es perfecta, que ya es templo, que ya es tabernáculo, que ya es sacerdote, que ya... ¿Se entiende eso? Entonces esa ley no puede sostener este nuevo sacerdote. Por eso es que el autor dice, bueno, ahora tiene que haber entonces otra ley. Y es la ley del amor, como dice Santiago, es la ley de la vida, como dice Romano, es la ley de la vida indestructible, como dice acá Hebreos. Donde hay un nuevo sacerdote, hay una nueva forma de acercamiento a ese sacerdote. Era una locura acercarse a un sacerdote como nos pide en el capítulo 5 de Hebreos. Vengan confiadamente, no matando, no haciendo nada, no... Vengan confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y socorro. Este nuevo sacerdote nos está invitando a ir a su presencia sin sacrificio de animales, sin ningún tipo de atuendo, sin ningún tipo de lugar. Yo espero que lo esté explicando bien. Si no, ustedes me tienen que frenar y decir, Eduardo, no lo entiendo. Frenate. Este texto, Hebreos 7:11, rompe todo sistema de querer vivir en el pasado. La pregunta no es si amamos la ley. Claro que la ley es buena, que se puede aprender de la ley, que la ley fue gloriosa, fue espiritual, fue dada por Dios, pero ya pasó ese tiempo y ahora hay algo nuevo. La pregunta es esta. ¿Estamos viviendo bajo el sacerdocio de Jesús o estamos en otra forma de control religioso? ¿Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec? Este nuevo pacto, vení confiadamente, ¿se entiende? Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos eso. Hebreos no ataca la ley o rechaza la autoridad religiosa organizada, pero la muestra cómo es, o cómo fue, o cómo es hoy también, hoy en día, en algunos casos. ¿Cómo la muestra? Como una sombra que ya no puede sostener el peso de la gloria de este Jesús Melquisedec, rey sacerdote. La ley no puede sostener eso. Los cargos de sacerdote ya quedan inservibles. Es como tener un teléfono de línea. Es como querer poner una fábrica de teléfonos de línea. ¿Para qué? Ya tenemos celulares. Pone a fabricar teléfonos de línea. Bueno, en el sacerdocio es parecido. Otra vez, un sistema sacerdotal de sacrificios, de mérito, de esto y de lo otro. Si tengo un nuevo sacerdote. Por eso es sumamente importante entender
y perdón que sea tan pesado, el sacerdocio de Melquisedec. Tal sumo sacerdote nos convenía, dice el autor. Nos convenía, dice el versículo 26. Y si leemos lo que queda, ¿quién lo quiere leer? Del 20 al 28, y ya lo liquidamos. Y leámoslos pensando que nosotros estamos ahí, en esta situación. No estamos en el antiguo pacto. Vamos a leer del 20 al 28. Sí. Yo lo leo, pero tengo otra versión, no hay problema. No importa, no perdés la salvación. Bueno. Dice, este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que estén limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Amén, amén. ¿Ustedes se dan cuenta la profundidad de lo que acaba de leer Flor? Eso está más claro, mucho más claro. ¿Se dan Lo cuenta explica todo. de la profundidad de lo que es estar dentro de Melquisedec? Es un mejor pacto. No solo es un mejor pacto, es el nuevo. Lo otro ya está viejo, ya fue. ¿Y qué sustenta este nuevo pacto? Sustenta algo más poderoso que la palabra de Dios. Su juramento. No, yo voy a cumplir la ley. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, me importa 3 rabanitos que Dios haya jurado que va a haber un nuevo sacerdote. Yo quiero ir por otro lado. ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio me estás diciendo eso? Este nuevo sacerdote nos convenía, era apropiado. ¿Por qué? Porque era justo, era lo que nos hacía falta. Porque lo otro, la ley, cubría solo el pecado. En cambio, en este nuevo pacto, este sumo sacerdote quita el pecado para siempre y salva, y como es un sacerdote eterno, salva para siempre. Este sacerdote no solo es mejor, es el único que encaja en el hueco eterno de nuestra necesidad. Lo otro era la sombra, todo el sistema de sacerdocio, de sacrificio, era una sombra hasta que viniera esto que es perfecto. Por eso, Melquisedec, sumo sacerdote, nuestro Jesús en gloria, es todo lo que necesitamos. Y es todo lo que tenemos que pensar. Y es en todo lo que tenemos que meditar.
Es en todo lo que tiene que llenar nuestro corazón. Ya no es por mis méritos, es por los de Él. Ya no es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. Y si estoy sucio, entro en su presencia y Él me lava. Este es el nuevo pacto en su sangre. Este es la nueva economía de Dios. En Jesús, el sacerdocio no es una función, es una persona que está viva, que tiene pelos en la pata, en las patas, porque es hombre con un cuerpo regenerado como el que vamos a tener nosotros, pero es el primer hombre resucitado de esa manera, es el primero nacido de los muertos, es el primero que entró. Y porque Él entró, nosotros vamos a estar con Él. Porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y mientras Él vive, por eso nuestra esperanza es fuerte. Porque nuestra esperanza no está en un sacerdote humano. Está en Melquisedec, que es, según el juramento de Dios, sacerdote eterno. Entonces, también puede salvar perpetuamente. Y entonces puede tener una esperanza perpetua, firme. No sé ustedes, pero la verdad, vale la pena meterse a meditar en esto, meterse a derrumbar todas esas murallas, todos esos falsos Jesuses que a veces tenemos, y que la imagen sea la del sumo sacerdote. La imagen de Apocalipsis 5 es la misma imagen, sus pelos blancos, cinto de oro, luz por todos lados. Cuando habla es como una espada, no es que la lengua es una espada, sino que la voz de él corta, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es Jesús cuando habla. Esa es su voz. Ese es nuestro sumo sacerdote. Ese es el personaje principal que está sentado a la diestra de Dios, que nos rige a nosotros que entramos en este nuevo pacto. Por eso, podríamos hacer algo un poco absurdo. Si Abraham fuera mayor que Melquisedec, entonces nosotros tendríamos que ser bendecidos por Abraham, no por Melquisedec. Y Abraham ya está muerto. Si el sacerdocio levítico fuera el ideal, entonces Jesús murió al divino botón. Si el sacerdote humano, llámese sacerdote católico, llámese pastores, líderes, apóstoles, hermanos, ese linaje, ese fuera lo más importante en la vida, estamos sonados porque cada uno de los que ha existido ha muerto y de los que están existiendo van a seguir muriendo, entonces no hay sustento. ¿Ustedes se dan cuenta lo absurdo que es confiar en otro sacerdocio? Es raya lo ridículo. Sin embargo, por el juramento de Dios, tenemos, por eso, consideren a este grande. Qué grande que es este, considérenlo. Y en el capítulo 8 nos va a decir, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, fíjense, 8 capítulos de Hebreos. En el capítulo 8, versículo 1 dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono. Bueno, hasta acá
parece que el autor dice, el punto principal en estos 8 capítulos que leíste es Melquisedec, es el sumo sacerdote que tenemos. ¡Wow! Y si yo leí 8 capítulos y no vi a Melquisedec, los tengo que volver a leer. Porque me perdí el personaje principal. El capítulo 8, versículo 1, me está diciendo que todo lo que viene hablando tiene como norte Melquisedec. Y si yo leí 8 capítulos y lo que más me importó fue el diezmo, lo que más me importó, no sé, fue Moisés, los ángeles, no sé, el templo, ya está, me perdí. Tengo que volver a leerlo otra vez, tratando de entender lo que el autor está diciendo. Mi punto principal es este. Así que vamos a dejar hasta acá a Melquisedec, aunque vamos a seguir nombrándolo porque aparece. Sin embargo, ya no va a aparecer con tanta fuerza como en el capítulo 7. Entonces, este es el momento para preguntas. Preguntas.